Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. Entrada del héroe negro, el gran sabio. Exhibe el verdadero poder del acero. Parte 1. Eran las 6 de la tarde el segundo día después de la llegada a Nick Cove. Godot había vuelto a entrar al resort y ahora estaba en el baño de hombres. Anteriormente, el humor que había tenido para disfrutar un buen chapuzón había sido completamente arruinado, por ello esta vez él se aseguró de darles una orden a las chicas: prohibido entrar. Ahora que lo pienso, el comportamiento de esas chicas estaba completamente fuera de control. A pesar de que el baño de hombres no era uno al aire libre, el hermoso paisaje del lago Chuzenji podía ser visto a través de la ventana. Sin embargo, ya había anochecido y el paisaje ya no era visible, por eso en vez de eso Godot miró al cielo estrellado de otoño. Deslumbrado, él empezó hasta a recordar las imágenes del baño mixto de justo ahora. Demonios, tengo que disipar estos pensamientos innecesarios. La forma no es diferente del vacío, y el vacío no es diferente de la forma. Prajnaparamita, gate gate para gate. 1. Para poder disipar esas memorias eróticas, Godot empezó a recitar fragmentos de las escrituras que podía recordar. ¿No es este el corazón de Sutra trasladado al chino por el monje Suazán? En cierto sentido, tú actualmente estás recitando un hechizo divino íntimamente vinculado a los orígenes del gran sabio que iguala a los cielos, aquel que tiene como objetivo el reino del vacío. No es una mala idea. Esta maravillosa voz, como la de un Yuekin II, seguramente pertenece a no otra parte de esa persona. Volteando hacia atrás, Godot encontró a la trascendental belleza sentada al filo de la piscina. Para mí el haberme acercado tanto a ti sin que lo notaras, todavía tienes mucho que aprender. Reflexiona bien en esto, Rei Kusanagi. Aquel que estaba mirándolo con ojos de superioridad era Luo Kuyan sin ninguna duda. Uno posiblemente no podía cometer el error de no reconocer a esta belleza incomparable. Un corazón de sutra. Godot está recitando el corazón de sutra, una de los más conocidos y populares rezos budistas. 2. Yuekin, apodado la guitarra lunar, un instrumento de cuerdas tradicional chino. La líder del demoníaco culto estaba vistiendo algo como un yukata, cuyo material era tan traslúcido que uno podía ver la blanca y brillante piel con gotas de sudor abajo. Su eminencia. ¿Cómo llegaste aquí? Por supuesto que escape de la prisión de piedra. Rei Kusanagi, Luo Kuyan no es uno de esos tontos que dicen hacer algo que no pueden. Estás tratando de insultarme. Mirando su dura mirada, Godot empezó a sudar frío. No, no es eso. Solo estoy muy sorprendido que fuiste capaz de escapar en tan corto tiempo. En ese caso, ese sería un pensamiento más apropiado. De hecho, todavía no he acabado de destruir esa prisión completamente. Todo lo que hice fue encontrar un punto débil y escapar por allí. Un escape de prisión, en otras palabras. No la destruiste. Godot simplemente dijo lo que pensaba, pero Luo frunció el ceño. ¡Qué pensamiento tan superficial! Yo soy la soberana de las artes marciales. Es mi política. Aplastar una prisión completamente en el momento de escapar, para así olvidarme de la humillación de ser aprisionada, y salir abiertamente por la puerta. Escapar de una prisión como una rata es completamente inaceptable. Hoy mi único propósito es ver tu rostro, y yo estaré regresando a la prisión de piedra en un rato. Vamos, esta persona sí que tiene un orgullo muy grande. Godot no podía evitar mirar a Luo con ojos de preocupación. No puedo estar completamente de acuerdo, pero entiendo a lo que te refieres. De cualquier forma, ¿por qué viniste al baño? ¿Hay algún problema? Yo ya dije que vine a verte. Si estás en el baño entonces es natural que esté aquí. Eso no está bien. Deberías esperar afuera hasta que termine. Además, ¿por qué estás vestida así? Luo está vistiendo un atuendo tan delgado como la seda. En vez de ser oscuro, resaltaba la voluptuosidad de su gran busto y las medidas de sus caderas a pesar de su delgada apariencia. ¿Qué tipo de estúpida pregunta es esa? ¿Acaso gente que entre a los baños con ropas gruesas existen? Rei Kusanagi, ¿estás tomándome el pelo? O quizás tú. Mirando el rostro de Godot, Luo parece haber notado algo. Con un mal presentimiento, Godot estaba seguro que Luo malinterpretó sus pensamientos. Tus ojos parecen estar menospreciándome. Tú debes estar tratando de decir algo como yo estoy parado aquí completamente desarmado y desnudo. Si no haces lo mismo, tú eres una debilucha y una cobarde quien vive su vida engañando al mundo con el título de rey. Eso debe ser. Ni siquiera por un segundo considere algo tan estúpido. ¿Tú no puedes dejar de verme de esa manera? Bien, yo, Luo Kuyan, voy a mostrarte una prueba de que he alcanzado el pináculo de las artes marciales no solo en poder sino también en coraje y magnanimidad.
Luao alcanzó el cinto y lo desató después de un poco de titubeo. Con el sonido de ropa deslizándose, la túnica de Luao cayó al suelo. Tú. ¿Qué crees estás haciendo? Ahora que a ambos lados estamos completamente vulnerables, vamos a proceder con completa honestidad. ¿No es esta interacción conocida como compañeros de baño en Bakoku? Diciendo eso, Luao entró en la piscina. Con la belleza como la de una orquídea el hermoso cuerpo a su lado, y con completa vista sin reservación, Godou entró en un estado de pánico. Mirando a su delgada y esbelta figura, era difícil imaginar que en su cuerpo se encontraba un imponente poder. En adición a la hermosa vista como la de una flor y una cintura tan delgada como la de un salce, los hermosos pechos constantemente anunciaban su existencia. Las hermosas puntas de sus pechos color cereza eran extremadamente adorables. El cuerpo, desde la delgada cintura hasta las redondas nalgas, emanaba una cierta sensualidad, parecida a la de un lirio tigre cuatro floreciendo en las profundidades de una recóndita montaña, aludiendo a la intoxicante fragancia del néctar escondido en lo profundo de él. Incontrolablemente, Godou tragó saliva muchas veces en presencia de la absoluta belleza del cuerpo desnudo de Luao. Rey Kusanagi, no tengo intención de herirte, por eso no tienes que estar alerta de mí. Para demostrarte tu magnanimidad en retorno, por favor desvía esa aguda mirada tuya. Luo Kuyan cubrió su pecho en el agua con su brazo derecho. Una ligera sombra rosada se formó en su blanco rostro. Muy probablemente, la temperatura del agua no era la principal causa. Por favor, sé más considerado con una doncella como yo. Tu intensa mirada carece de decoro. 3 Invidium canram para ser preciso, es una especie de orquídea 4 lirio tigre, conocida como el lirio más hermoso de Asia. Lo siento, entiendo. Reprochado por la belleza desnuda, Godou fijó su mirada en la ventana. Las aguas termales naturales aquí no son malas. Bañándose mientras ella miraba al distante cielo estrellado, el comportamiento de la soberana de las artes marciales gradualmente se tornó más relajado. Su voz estaba aún más calmada de lo usual, y llevaba consigo una sensación de sensualidad con ella. Por cierto. Gracias por tu ayuda en Tousogu. Ni lo menciones. Ya te expliqué esa vez, yo tengo mis planes. De cualquier forma, el gran sabio parece haberse liberado del sello del guardián de los caballos por sí mismo. Luo Kuyan se encontraba en la cúspide de las artes daoístas. Como algo apropiado a su estatura, ella notó tales hechos inmediatamente. Ella no era una flor resguardada después de todo. Sí, también parece que ha convocado ayudantes como su viaje y Sabujin. Las cosas se están volviendo más y más problemáticas. Uno no esperaría que el gran sabio llegara a esta fase tan rápido. Por eso, Rey Kusanagi, ¿todavía deseas pelear como mi representante? Quizás tú sientas que el calibre de tus oponentes ha excedido tu propia capacidad. Yo, Luao, te permito rogarme llorando que te salve. ¿A qué te refieres con eso? Yo te habré salvado antes por el bien de mi honor, pero el gran sabio que iguala al cielo, este heroico dios sin igual es mi mortal rival después de todo. Parece una pena perder la oportunidad de acabarlo por mí misma. ¿Debería ella ser descrita como insensible u honesta? Lo que ella quiere decir es, sería una lástima perder la oportunidad de lucirse, todo por un error sin importancia. Descubriendo las intenciones de Luao, Godou encogió los hombros. Esta era su oportunidad para salir de una batalla contra un dios. Dejar que Luao tome todo el riesgo y la responsabilidad, y dejar este lugar, pero ¿qué pasaría con Kari? ¿Qué sería de la gente que ha sido convertida en monos? Más importante, ¿qué hay cerca del mismo Godou? ¿Podría permitirse escapar en medio de la batalla? La respuesta era obvia. Estoy agradecido pero no puedo aceptar tus buenas intenciones. Es muy tarde para esas palabras. Esta es mi pelea y yo voy a encargarme de ese mono. Por favor espera el resultado de esta batalla desde tu prisión. En otras palabras, yo, Luao, ya no tendré la oportunidad de brillar. La impresión que daba Luao repentinamente cambió, y un indomable espíritu de pelea se había formado camino en su hermoso rostro. Ella ya no trataba de cubrir su pecho, y su bello cuerpo fue revelado sin reservación. Suprimiendo la vergüenza con un abundante espíritu de batalla, ella miró a Godou desde el frente. Sí, durante ese tiempo en prisión, tú ya me quitaste el derecho de esta batalla. Si tú quieres que me retire entonces derrótame primero. Por supuesto, Godou conocía muy bien el horror de Luao desde las memorias profundamente arraigadas en su cuerpo. Sin embargo, este no era el momento de retroceder. Es cierto, Kusanagi Godou quería pelear con el gran sabio que iguala al cielo, y por esto él tenía que dar todo lo que tenía. Eres realmente un increíble rey. Al principio pensé que le temías a las batallas, y tu usual discurso y comportamiento te hacía ver muy débil. Sin embargo, en el campo de batalla, tú no solo posees el coraje y ferocidad de un león, sino también la astucia e inteligencia de un zorro o un lobo. Luao sonrió amigablemente. Tú posees a la vez grandes cantidades de inutilidad y gran promesa que no deben ser ignoradas. Estas dos se mezclarán algún día. Hacia un joven con un futuro tan incierto. ¿Cómo debería yo, Luo Kuyan, responder? ¿Qué era lo que Luao va a hacer? ¿Atacar en furia?
¿Entregarle generosamente la oportunidad a él? ¿O hacer alguna especie de trato en intercambio? Todo tipo de pensamientos cruzaron la mente de Godot mientras miraba el cuerpo de Luao. Vamos a hacerlo de este modo, Kusanagi Godot. Por favor usa el término One-sama para llamarme a partir de ahora. ¿Qué? Mientras el desarrollo desafiaba completamente su predicción, los pensamientos de Godot se congelaron por un instante. Si yo simplemente dejo esta oportunidad por un simple pedido, sería una deshonra para mi autoridad, Luao. Sin embargo, sería una cuestión diferente si la otra parte tuviera un parentesco de sangre o fuera un hermano jurado. Luao reveló orgullosamente su idea con gran satisfacción. Indudablemente, el nivel de su orgullo ha alcanzado niveles inimaginables. Yo estaba pensando, tú eres un joven quien ha obtenido lo mejor de mí numerosas veces. En vez de eliminarte aquí, sería mejor convertirte en un gran héroe. Tal tipo de acción es lo adecuado para la reina de las artes marciales. Y además, tú y yo ya hemos llegado al nivel de intimidad de ver nuestros cuerpos desnudos el uno al otro. El tono de Luao repentinamente perdió ese tono amenazante, y se cubrió su pecho como habiendo notado algo. Como dice el dicho, con un intercambio de golpes la amistad crece, lo cual es porque yo haré un pacto contigo, y yo deberé instruirte como tu hermana mayor. Querido hermano pequeño adoptivo, a cambio yo deberé entregarte mi más sincero respeto, y cumplir los deberes de un miembro de tu familia. En el pacto del Jardín de Durazno 5, las palabras de a pesar de haber nacido en diferentes fechas, espero que nuestros días acaben el mismo día, ¿se refiere a algo como esto? A pesar de que esto vino de la nada, Godot continuó escuchando, sus pensamientos paralizados empezaron a volver a procesar. Yo derramaré afecto y protección a mi pequeño hermano adoptivo, y respetaré tu autoridad sobre Bakoku, refrenándome de cualquier crítica verbal que intervengan en tus asuntos. ¿Qué te parece? A pesar de que un pacto se siente como algo innecesario, la condición que lo acompaña parece bastante atractiva. Sí, muy bien. Estoy a su cuidado, su eminencia. A pesar que Godot aceptó rápidamente, Luao lo miró severamente en retorno. ¿Qué hizo mal? Pequeño hermano, ¿cómo puedes llamar a tu hermana mayor así? Corrígete en la manera que ya te expliqué. Yo estoy a tu cuidado, Nee-san. Godot realmente se encontró incapaz de llamarla One-sama. Como un estudiante que no atiende ese tipo de escuelas de clase alto, este era su límite. Tus palabras deben guardar respeto absoluto a una hermana mayor como yo. De cualquier forma lo dejaré pasar por hoy. Necesitas demostrar mejoras la próxima vez. ¿Qué cuenta como mejora? Godot no podía evitar agonizar. Una vez más, yo debo regresar a la prisión de piedra y permanecer dormida por ahora. Hermano menor, levántate. Mientras ambos se levantaban, Luao mantuvo un brazo sobre sus senos mientras Godot cubría la parte baja de su cuerpo con una toalla. 5. Juramento del Jardín de Duraznos, en una novela histórica china, Romance de los Tres Reinos. Liu Bei, Guan Yu y Zhang Fei se volvieron famosos hermanos de juramento a través de un pacto de fraternidad. En el siguiente instante, algo pasó que era aún más impactante que el pacto de fraternidad. Luao se apoyó sobre el cuerpo de Godot y repentinamente lo besó. Estoy aplicando artes daoístas a tu cuerpo, por eso sé cuidadoso al moverte por ahora. Yo estoy muy impresionado por tu coraje, pero tus oponentes son tres dioses. Las posibilidades están en contra tuya. Tu hermana mayor ha usado artes daoístas para advertirle, no importando dónde esté, cada vez que tu cuerpo sea invadido por un extraordinario poder divino. Cuando la batalla definitiva llegue, yo seguramente estaré presente. La sensación de los pequeños labios color cereza y la blanca piel presionado fuertemente contra él, hizo que el cuerpo de Godot se pusiera completamente tieso sin comparación. Este contacto con la hermosa hermana mayor duró unos 20 segundos más o menos. La acción de ahora no puedo ser contada a otras personas. A pesar de que eres mi hermano menor ahora, si los rumores del contacto con un hombre fueran propagados, yo seré criticada secretamente por otros por no actuar como lo haría una doncella. Por el bien de mi honor debes estar de acuerdo con esto. Habiendo realizado que la figura de Luo Kuyan se desvaneció como el brillo del sol ocultándose. Para poder enfriar su cabeza, Godot saltó en el agua fría de la piscina. Parte 2. Habiendo ganado una hermana jurada baja inesperadas circunstancias, Godot regresó al salón principal del resort para la cena. Con nadie más aparte de sus acompañantes en esta pequeña posada que solo tiene unos 10 cuartos de huéspedes, ellos prácticamente tenían todo el lugar para ellos. Todo el personal y los huéspedes han sido transformados en monos y parecen haber escapado para unirse con sus compañeros monos en la calle principal. Examinando las comodidades de la cocina y las provisiones de alimentos, Erika sugirió algo. Como, ya que la comida se va a malograr eventualmente, y alimentar a los monos sería un desperdicio, sería mucho mejor que ser de utilidad para nosotros. Por eso Yuri y Liliana fueron a trabajar en la cocina. Después de dejar el pago por quedarse y por comer en la caja registradora, Godot decidió ayudar en la cocina. Ya que Erika y Ena no eran de ninguna ayuda, mientras Annie era una invitada, esta era el mejor arreglo. Por cierto, esta invitada americana siguió a Godot todo el tiempo mientras éste se encontraba ocupado.
Como si estuviera tratando de vigilar los movimientos de un criminal peligroso, su mirada mostraba ocasionalmente signos de precaución. Claramente, la noción de Godot igual a enemigo público de las mujeres se ha vuelto una verdad absoluta. Bajo la vigilancia, Godot preparó numerosos platos. A pesar que él tenía muchas especialidades, estos eran platos que en su mayoría iban junto con alcohol ya que les fueron enseñados por su abuelo o su madre. Mirando estos platos, realmente me da ganas de beber. Ena murmuró mientras miraba a la bandeja que Godot tenía en sus manos. Había sashimi y trucha arcoíris rostizada. Al echarle un poco de sal y rostizarla un poco, una completamente nueva delicadeza fue creada al comerse con salmón. Además de eso, Godot hizo pasta italiana con salsa de langostinos, usando ajo, chile y aceite de oliva para saltear muchos langostinos con un toque de perejil para producir un excelente plato de comida marina. Vamos, tú no eres Erika, por favor no digas cosas raras como esas. Yo nunca pensé que Seisuin también sería una bebedora. Yo originalmente no tenía planeado beber antes de venir a la batalla, pero este plato sí que queda bien con sake o con vino blanco, a pesar que no quedaría mal con cerveza. Oyendo el comentario adicional de Erika, Ena asintió varias veces. Godot estaba muy arrepentido por no haber aprendido ningún plato casero para un almuerzo normal de un chico de preparatoria. Por el otro lado, el gran esfuerzo de Liliana y Yuri produjeron platos como trucha meuniere 6, pescado frito profundamente, así como también una montaña de arroz vegetariano. Godot no reveló el hecho de haber tenido una conversación con Luao. Después de todo, para que algo como eso suceda en el baño, Godot lo encontró difícil de explicar. Además de ello, había asuntos más urgentes que discutir. Por cierto, Liliana, ese hechizo de investigación visual todavía sigue bloqueado. No, ya que hemos entrado al territorio del gran sabio, no debe haber problemas al usarlo desde adentro. Todavía necesitamos este hechizo. Quiero usarlo para localizar al gran sabio. Godot volteó hacia Yurio después de responder a la incredulidad de Liliana. Seistraut maniere, un método de cocina francesa usado principalmente para el pescado, consiste en empanizar el pescado en harina, friéndolo con mantequilla agregando una salsa especial. Mi cuerpo ya está totalmente recuperado. Por eso no hay ninguna razón para retrasar la batalla con el gran sabio. Sin embargo, la espada es necesaria para combatirlo, eso es porque debemos discernir cuidadosamente qué tipo de dios es el gran sabio, ¿cierto? Yuri habló suavemente. Es cierto, yo he estado pensando sobre muchas cosas ayer, Annie Charlton, ¿puedo hablar contigo por un minuto? La americana pelirroja mostró sorpresa ante el repentino pedido de Erika. A pesar de que hemos formado un equipo temporal, eso no significa que tenemos que compartir toda la información. En vez de eso, debemos tener en claro muchos hechos para prevenir que la información se escape. ¿Qué piensas? Parece que mi presencia va a ser un inconveniente para ciertas discusiones aquí. La espada de palabras hechizo era la carta de triunfo de Godot. Comprendiendo las intenciones de Erika de resguardar el secreto, Annie se levantó y se fue para dejarlos discutir en privado. Desde ayer, he estado pensando cómo deberíamos llevarme con todas a partir de ahora, Erika. Marilla así como también Liliana. Después de que el invitado se fue, Godot explicó cuidadosamente. En otras palabras, deseas aclarar nuestra relación contigo. Finalmente algo de decisión, Godot, y tu decisión es. Las respuestas de Erika y Liliana estaban llenas de confianza absoluta. Sí, después de todo tipo de problemas, finalmente he tomado una decisión. Parece que es el momento de determinar quién es la esposa principal y quiénes son las concubinas. ¿Qué hay de Ena y Yuri? Tú te vas a casar con nosotras, ¿cierto? Ena-san, por favor no preguntes acerca de tales cosas, N no es algo apropiado, Seisuin, ¿de qué estás hablando? Mientras Ena se veía emocionada, Yuri desesperadamente la sermoneaba. Viendo la mirada de todos enfocadas en él, Godot se quedó inmóvil en blanco con una expresión perpleja. Hasta este día, siempre he tratado de evitar pelear con los dioses tanto como sea posible. Pero ahora una batalla inevitable ha llegado. Básicamente, yo no voy a volverme diferente de otros reyes, seres despreciables como Boban o ese idiota de Donnie. Esta mañana Marilla me dijo, quién sabe cuánto dioses más tendré que combatir por el resto de mi vida, y quién sabe cuándo se acabará mi vida, por ello. Mientras Godot expresaba sus más profundos sentimientos, él sintió que un espíritu de pelea emanaba de él. Es cierto, esta es mi verdadera naturaleza. Esta batalla ha empezado mucho antes de que se convirtiera en campeone. Los humanos que poseen una voluntad inquebrantable para oponerse y derrotar a los dioses, son precisamente quienes ganan tal poder para resistírseles. Aún así, en mis batallas contra los dioses, ya sea Erika, Liliana o Marilla, todas han sido importantes para mí. Por el bien de quedarse junto a mí, sus vidas siempre estarán en peligro. Continuarán siendo mis compañeras a pesar de esto. De alguna forma Godot hizo una sonrisa. Era una sonrisa un poco grotesca como la de una bestia salvaje, con los rincones de sus labios ligeramente levantados. Era la marca de un rey, la sonrisa mostrada cuando el gozo de una batalla ya no podía ser resistido.
Protegerlas a todas ustedes y nunca dejar que mueran, esas son palabras que nunca diré aun si mi boca es forzada y arrancada. Lo más que puedo decir es esto: si ustedes van a morir, yo moriré a su lado. Las chicas estaban sorprendidas y en silencio. Eso era algo natural. Godot sintió que sería increíble si un chico pudiera hacer ese tipo de declaración sin ser odiado, pero él estaba decidido a aclarar las cosas. No sería bueno ser atrapado paso a paso en las cosas como este incidente. Eso es lo que Godot sentía desde lo profundo de su ser. Yo sé que mis demandas son muy irrazonables. Si alguien se siente disgustada, puede irse de aquí inmediatamente y dejar mi lado por ahora. Godot, ¿esto es a lo que te referías cuando decías algo importante que decir a todas? Erika frunció los labios con disgusto. ¿Ya no he hecho un juramento? Aún hasta los momentos finales del mundo, siempre estaré a tu lado. Yo también te serviré toda mi vida como tu caballero, y te ofrezco mi lealtad eterna. Ya dije esto esta mañana, espera que Godot-san y yo estemos juntos tanto como duren nuestras vidas. Y sigo esperando por tu respuesta. ¿De qué estás hablando esta vez? Liliana declaró con desánimo mientras Yuri mostraba la expresión de ira de un Yaxini 7, una expresión que no ha mostrado en mucho tiempo. Ena también fue, qué decepcionante, y encogió sus hombros. 7 Yaxini, una vasta clase de espíritu de la naturaleza femeninos de la mitología hindú. No, pero en el pasado estas cosas fueron dichas en situaciones desesperadas bajo mucha presión. Yo solo quería confirmar cómo se sienten todas, y asegurarme una vez más. Godot sintió su determinado espíritu sacudido por las inesperadas respuestas, y dio unos pasos atrás en vergüenza. En su vida actual, Godot estaba completamente seguro que comparadas a los dioses, las mujeres eran más aterradoras. Godot, ¿puedo hacerte una pregunta? Las tres, así como también Ena, vamos a enfrentar una crisis. Claro. Godot encogió su espalda a la repentina pregunta de Erika. Si tú pudieras salvar a una de nosotras, ¿a quién escogerías? Claro que a todas, voy a salvar a todas juntas. Aunque Godot respondió rápidamente sin dudar, las tres chicas no pudieron evitar suspirar. Solo él estaba felizmente, que propio de su majestad. Esa es la manera de hacer las cosas. Ya lo dije, solo una persona puede ser salvada. Elegir una opción es inevitable. ¿Cómo es posible que escoja tal opción? ¿No es mejor que salve a todas? ¡Qué extraña! Pregunta, en realidad, la falta de duda de Godot en elegir a alguien es aún más extraño. No importa, ese es el por qué eres nuestro rey. Mientras Erika hablaba, Liliana y Yuri asentían en acuerdo. Como lo mencioné justo ahora, ya te he jurado lealtad eterna antes que todas ellas y yo soy la mujer que lleva consigo la protección de Godot. Esto es simple reconocimiento del mérito ganado como la esposa de Godot. ¿Protección? Del incidente de Ama no Murakumo no Tsurugi. Liliana estaba muy preocupada después de oír la declaración de Erika. ¿La encarnación del joven usada esa vez? Cuando le pregunté a Godot él solo respondía con respuestas evasivas, mientras Erika fingía se hacia la desentendida todo el tiempo. Al final, se volvió una especie de secreto, en vez de secreto, es mejor describirlo como privado. ¿Podría ser, que Godot y Erika hicieron algo indecente otra vez? Si ese es el caso, entonces la lealtad eterna mencionada justo ahora se refería a eso. La sonrisa de Erika llevaba consigo un aire de misterio mientras Yuri miraba en shock. Además de ello, Ena estaba lanzando miradas de wow. Ese es su majestad. Tan genial, en cambio Liliana mostraba una expresión aburrida que parecía decir, tú eres ese tipo de persona, no hay ninguna sorpresa. En ese entonces, Godot fue feroz, pero violento y muy fuerte como cuando se encuentra en batalla. Me hacía sentir que le podía ofrecer mi cuerpo para su placer, sin embargo. Erika profesaba como si estuviera embelesada, pero rápidamente cambió su expresión. Poniendo todo eso de lado, hay cosas que necesito saber. Godot, ¿planeas tomar a Ena, Yuri y a mí en tu abrazo como amantes? No, ni siquiera he pensado en hacer eso. Godot respondió con irritación, pero esto provocó el disgusto de la Himemiko. Su majestad es muy cruel. ¿Acaso no dijiste que ibas a hacerte cargo de mí junto con Yuri? Ya lo entiendo. Discúlpame, pensándolo bien, fue una demanda irrazonable. Ena miró hacia abajo como si se diera cuenta de algo. Finalmente entiendes a lo que me refiero, ¿cierto? Seisuin. Sí, pero no importa. Ena actuará modesta hasta que su majestad ame a Ena. Pero por favor llame a Ena cuando sienta la urgencia. Ena no necesita la posición de la esposa principal. Aun como la amante secreta de su majestad que no puede ser expuesta al mundo, estoy bien con ello. Por favor arregle las cosas como su majestad las encuentre convenientes. No hables así cuando eres una doncella que no se ha casado. La actitud directa de Ena ignoraba completamente los preceptos morales, y casualmente habló palabras aterradoras. Godot sujetó con fuerza su cabeza en frustración. Parece que Ena ha crecido bajo la educación de una Yamato nadésico como Yuri, que dejaba en claro esta concepción de sumisión en la relación hombre-mujer. ¿Qué es lo que ves en mí para decir algo como eso? Por favor, apréciate más a ti misma.
Es porque me aprecio a mí misma porque quiero estar al lado de la persona que amo, Su Majestad. Su Majestad es muy poderoso, muy galante y muy compatible con Ena y también. La primera persona a la que Ena le ofreció un beso y le ha dejado observar su cuerpo desnudo. La cara de Ena se empezó a enrojecer mientras confesaba. En ese instante, la cara de Liliana parecía decir, todavía te falta conciencia de ti mismo. Escucha lo que acaban de decir, Kusanagi Godou, esta es la verdad. Tú posees el talento innato de atraer a las mujeres. Ese es porque necesitas a alguien a tu lado para que te lo recuerde y te ofrezca consejo. ¿De qué va todo esto? El propósito original era confirmar la determinación antes de la batalla, y hacer que todos se unan. Esta vez, Erika le dio otro gran golpe a Godou quien ya estaba al borde de su paciencia. Si no me equivoco, ya he aclarado anteriormente que Godou solo tiene permitido 2 amantes, Yuri y yo, pero en este corto lapso de 6 meses, tú no solo capturaste a Liliana sino también a Ena, exactamente como un Don Juan 8. Por cierto Godou, una vez no dijiste algo como las relaciones deben desarrollarse lentamente, estoy en lo cierto. Eso es verdad, si también a Ena como amante entonces eso no contradice tus palabras, pero aun si la conquistas lentamente, yo no lo aceptaré. Si tú quieres salir afuera y perseguir mujeres, entonces mejor primero apacigua a la que está en casa. Manteniendo las riendas del marido en sus manos, la habilidad poseída por la esposa principal. Yo no iré fácil contigo si llega a pasar. Pero si estás determinado a seguir con esto sin importar que, demande una justificación razonable a lo largo de las líneas de que yo soy a la que amas más. Si fallas en hacer algo como esto, yo nunca aceptaré a Ena como tu amante, ¿lo entiendes? Dándole su ultimátum a Godou, Erika era como una reina que retaba al rey demonio. Las otras 3 miraban cómo se desarrollaba la escena con gran interés. ¿Cómo llegó a esto? Justo cuando Godou estaba parado ahí en shock, Yuri inesperadamente dio un paso al frente. Después de asomarse a la ventana cerrada y mirar afuera, ella lentamente giró su cabeza. El gran sabio que iguala al cielo ha despertado. Yo creo que él descenderá muy pronto. Yuri informó a todos de la predicción que recibió a través de la visión espiritual. Oyendo la noticia, Godou rápidamente recobró el sentido, descartando el sentimiento de intimidación de Erika y las chicas que lo estaban abrumando. La rapidez de su cambio fue una sorpresa, aún para él. He decidido revisar la condición del gran sabio. Todas prepárense. Vamos a pelear ahora, Kusanagi Godou. Godou sacudió su cabeza ante la pregunta de Liliana. Era muy temprano para eso. No, todavía no tengo intención de pelear, ya que el arma requerida para vencer a ese mono todavía no ha sido preparada aún, por eso Marilla, hay algo que debo confiarte. 8 Don Juan, un legendario personaje ficticio, sinónimo de mujeriego. Sí, muy bien, espero que puedas usar tu visión espiritual para discernir qué tipo de deidad es el gran sabio que iguala al cielo. Mientras antes pueda ser usada la espada, mejor. Yuri respondió sí a las instrucciones de Godou y tímidamente bajó la mirada. En otras palabras, después de discernir la divinidad del gran sabio con visión espiritual, Godou-san y yo vamos. Sí, eso está incluido. Yo voy a hacer todo lo que pueda para escapar y preparar un contraataque para la segunda ronda. Y para la pregunta de esta mañana, voy a aprovechar la oportunidad para responder. Yo voy a perseverar y siempre te tendré a mi lado, mientras no te importe el tipo de persona que soy. Sí. La expresión de Yuri resplandeció inmediatamente. Mientras él pensaba en estas cosas, Godou caminó hacia la entrada de la posada. Al final, el asunto con las chicas fue dejado a un lado una vez que la batalla con un dios se aproximara. Justo como lo usual, por el bien de la batalla, para poder obtener la victoria, él las estaba forzando de nuevo. Quizás esta personalidad de él persistirá hasta en que fallezca. La respuesta para la repentina pregunta de Erika ya no era importante. Sinceramente encarando los defectos de su personalidad que Godou vagamente estaba consciente, este dio un paso afuera. Parte 3. En el pico de Nantacian, el gran sabio que iguala al cielo, San Wukong saltó para estar listo para comenzar. Como estaban las cosas, su figura era todavía la de Marilla Ikari. Mirando hacia arriba, al vasto cielo lleno de estrellas tintineantes. Él debió haber dormido alrededor de mediodía. A pesar de la dura superficie de la montaña siendo usada como cama, él durmió plácidamente. Después de todo, él era el mono divino nacido de la piedra y un soldado resistente, con algunas pequeñas demandas en sus comodidades diarias. Ahora, ¿qué debería ser lo siguiente que haga con mi reino? Aun si él no haya usado clarividencia, el gran sabio pudo observar toda el área de Okunikko con su visión normal mientras miraba a la parte baja de la montaña. Al pie de la montaña Nantaizan donde se hallaban las amplias calles alrededor del lago Chusenji. Al norte se encontraban las planicies en Haugahara, y aún las calles de Okuyumoto podían ser vistas. Había también calles al lado del lago Yunoko, y las villas reunían todo tipo de monos, llevando sus vidas con un rastro de humanidad. Aparentemente el poder divino del gran sabio alcanzó hasta esa área también. Aún así, el gran sabio no estaba nada sorprendido. Esto es un poco callado, las cosas necesitan estar más animadas, ¿qué debería hacer? El gran sabio inclinó su cabeza,
tratando de encontrar cosas que puedan llevarse a cabo con la inteligencia de un mono. Nada le vino a la mente, por eso se paró de cabeza, pero aún así no habían ideas. Él hizo un salto mortal. Finalmente, después de un rato, él aplaudió. Pensándolo una y otra vez, la gente de mi antiguo imperio estaban preparados para pelear contra las armadas celestiales con gran entusiasmo y vigor. Lo que les falta a estos chicos es ambición y el espíritu de conquista. ¡Qué gran idea! Vamos a tratar con esto. El gran sabio que iguala a los cielos inmediatamente invocó a su nube dorada. Saltando sobre ella, él rápidamente descendió a la superficie. Ese tipo de velocidad era como la del rayo, y todos los ojos de los mortales podían verlo como una luz dorada. A pesar de todos sus poderes, los campeones no eran ni omnipotentes ni invencibles. Especialmente esos tipos jóvenes, ellos por lo general tienen más debilidades. Sintiendo que Godot era igual, Annie dejó el resort. Después de todo, ella no tiene el más mínimo interés en descubrir los secretos de otros reyes. Annie caminó casualmente por la costa del lago Chusenji, pero repentinamente vio el brillo de un rayo descendiendo del cielo, aterrizando en la calle central donde un grupo de monos estaban reunidos. Annie instantáneamente corrió hacia ese lugar. Escondiéndose mientras se asomaba a la escena, ella se encontró con una vista muy desagradable. Todo el día el hombre superior es activamente creativo. Hasta el anochecer su mente aún sigue alerta. Peligro. No culpa surgiendo desde lo profundo. Dragones voladores en los cielos. Se aproxima uno para ver al gran hombre. La voluntad del arrogante dragón causará arrepentimiento. Allí aparece el vuelo de los dragones sin guía. 9. 9 citaciones del libro de los cambios. Aquel recitando palabras hechizo era una joven parada sobre una nube dorada. La nube estaba flotando a unos 10 cm del suelo, por encima de todo tipo de monos que se encontraban reunidos en las calles cercanas al lago Chusenji. Los trabajos creativos con un sublime suceso diagonal avanzando más allá a través de la perseverancia. Era el gran sabio que iguala a los cielos, San Wukong, aquel que estaba ocupando el cuerpo de la hermana menor de Yuri. Los monos en el suelo se arrodillaron en reverencia y alabaron al dios mono como a una diosa, pero mientras las palabras hechizo del gran sabio hacían efecto, los subordinados empezaron a experimentar cambios. Los monos con orígenes de todo el mundo, reunidos aquí sin ningún sentido de la organización, empezaron a cambiar su apariencia. Sus ojos se llenaron de ferocidad y mostraban los dientes. Ira y aprensión, así como también intento asesino, todo apareció en sus caras. Al mismo tiempo, también había cambios importantes en los cuerpos de los monos. Por ejemplo, las garras y colmillos de los monos japoneses se volvieron afilados como cuchillos, mientras que los gorilas crecieron varias veces su tamaño normal hasta convertirse en brutales gorilas gigantes. Algunas de las bocas de los chimpancés estaban completamente abiertas, y de ellas caía saliva sobre las calles que disolvía el asfalto como si fuera un fuerte ácido. Todos los monos estaban llenos de intento asesino y se habían vuelto muy violentos. Amenazando a los compañeros del vecindario, ellos hasta empezaron a pelear. Mordiendo, arañando con sus garras, escupiendo cosas como ácido y llamas de sus bocas. Como una comedia trágica, el pacífico imperio de los monos se transformó en un reino sediento de sangre en un instante. Además de ello, en este momento, uno de los monos fue donde se encontraba Annie, quien había ocultado su presencia. Era un gibón con garras afiladas como cuchillos. Kisisibiya. Haciendo ese aterrador sonido, el violento gibón realizó su ataque. Sería posible que les hubieran dado la orden a los monos de atacar a cualquier persona a la vista. Mientras Annie saltaba para evadir el ataque, ella empezó a recitar palabras hechizo. Pentagrama de las eras. Otórgame tu protección. El gibón hizo sonidos aterronares de incredulidad mientras se estrellaba con una barrera invisible. Como una maga, Annie tenía una habilidad por encima del promedio, pero puramente en términos de poder mágico, ella sobrepasaba a la mayoría de los magos de élite por mucho. Este número de enemigos no era algo para preocuparse. Annie continuó observando, protegida por el escudo invisible. El gibón al frente, así como también los monos de los alrededores empezaron a acercarse donde se encontraba Annie, arremetiendo contra la barrera invisible con gran determinación y sed de sangre. Parecía que ellos especialmente agresivos con las personas. Entonando palabras hechizo en el aire, el gran sabio que iguala a los cielos le echó una mirada a Annie. Los dioses siempre fueron arrogantes y veían a los humanos como meros juguetes. No importa que tanto el mundo cambie, a pesar de que el mundo humano existía para que estos vivan en él, al final solo era un patio de juego para ellos. Annie dejó de lado tales pensamientos. Era muy temprano. Ociosidad no era la razón por la que John Pluto Smith envió su asistente a investigar primero. En una batalla, él tiene dos autoridades principales, Metamorfosis y la pistola mágica, pero ambas estaban acompañadas de condiciones restrictivas. Usar estas autoridades sin consideración podría rápidamente atraer ataques de todas direcciones. Era necesario primero manejar la situación. Al mismo tiempo, el teléfono de Annie hizo un ruido. Era un mensaje de texto. Este era un celular rentado de una tienda del aeropuerto para su uso en Japón.
El mensaje provino del otro campeone, ya que ellos habían intercambiado números cuando se tomó la decisión de formar un equipo. Annie regresó al resort y se encontró con el grupo de Kusanagi Godou. A través de los resultados de la visión espiritual y la investigación mágica, ellos ya sabían que el gran sabio había aparecido. Por ello ellos ya habían empezado a avanzar por el camino principal donde el gran sabio había descendido. Ruta Nacional 120. A lo largo del camino, ellos se encontraron con los ataques de monos en frenesí, pero el grupo fácilmente llegó a su destino sin mucho retraso. Alrededor del rey mono, los violentos monos empezaron a armar un alboroto, saltando de arriba a abajo, creando una gran conmoción. Escondiéndose detrás de un edificio, Annie y el resto empezaron a vigilar. ¿Cómo vas, Mariyayuri? ¿Has obtenido algún tipo de pista? No, aún no. Quizás esta distancia es muy alejada como habíamos temido. Yuri respondió a la pregunta de Liliana con melancolía. El objetivo primario del equipo era analizar la divinidad del gran sabio que iguala a los cielos. Esto parece estar relacionado a los poderes de Kusanagi Godou. Cada vez que Yuri discierne los orígenes de un dios con visión espiritual, ella siempre estaba más cerca de ellos que esto. Esperar algún tipo de resultado espiando a lo lejos fue muy ingenuo. Después de todo, el fenómeno conocido como visión espiritual no ocurrirá cuando se trata de intereses y beneficio personal. Enfrentándose con el problema hallado por Erika, Ena respondió como si fuera un hecho. El que no arriesga, no gana. No hay otra manera, yo visitaré al gran sabio. Cuando dioses como ellos ven a reyes como yo, ellos usualmente ignoran a gente ordinaria, cierto, vamos a tomar ventaja de eso. Es muy peligroso, Godou, yo iré contigo. Aun si Erika viene conmigo, todavía va a ser muy peligroso. Piensa en un mejor plan, debe haber mejores. Si me encuentro en problemas, cuento con ustedes. Después de que Kusanagi acabó la discusión con sus amantes, su plan fue puesto en acción. Él entró en peligro por sí mismo, y expresó gran cuidado y preocupación por las chicas que eran sus amantes. Tal comportamiento era completamente lo opuesto a las predicciones de John Pluto Smith, o en otras palabras, la colaboradora Annie. ¿Qué irá a hacer ahora? Annie se halló a sí misma llena de curiosidad. Parte 4. Godou lentamente caminó hacia el mono divino que tenía el control sobre el cuerpo de Ikari. Al menos no se encontraba completamente desarmado. En el bolsillo de su camisa se encontraba cuero di leone que Erika había transformado en una placa de metal del tamaño de una carta. Esta era la intersección de los caminos principales en la costa del lago Chusenji. Los monos reunidos en el área empezaron a conmocionarse cuando vieron al ser humano Godou. Miradas feroces, expresiones y gestos amenazadores, y hasta un apetito por carne humana fueron convenidas a través de sus ojos que eran como afilados cuchillos. Uno no hubiera esperado tal brutalidad de los monos que eran fuente de entrenamiento para los humanos. ¡Ah, qué ruidosos! Cállense, tranquilícense y dispérsense. Parada sobre una nube dorada, Ikari lanzó un gran grito en el aire. Los monos inmediatamente se esparcieron, escapando en todas direcciones. El gran sabio que iguala al cielo manipuló el cuerpo de la aprendiz de Himemiko, y aterrizó suavemente sobre el piso. Mi reino ya está construido, y además ya tomé una buena siesta. Ahora quiero hacer un poco de ejercicio y justo viene un asesino de dioses, qué oportuno. El gran sabio declaró usando la voz de Ikari. El cuerpo y la mente de Godou ya estaban preparados para la batalla, y poder emanaba constantemente desde dentro de él. Sin embargo, era extraño. Godou tranquilamente inclinó la cabeza en duda. Anteriormente en Tousogu, el gran sabio demostró inmenso poder divino que sobrepasaba por mucho al de todos los dioses con los que se había encontrado hasta ahora, pero ahora no se podía sentir nada. Por supuesto, no había duda que el gran sabio era un dios muy poderoso. Ja ja ja, también parece que te has recuperado completamente. Yo usaré la leyenda de haberme enfrentado contra las armadas celestiales en la montaña de frutas y flores como un modelo para nuestra batalla aquí. Aun si te rehusas, no serás capaz de escapar. No bromees, ¿quién quiere pelear ese tipo de batalla contigo? Godou respondió, dejando de lado todas sus preocupaciones. Su objetivo actual era ganar tiempo. Tú ya has liberado ese como se llame hechizo del guardián de los caballos, ¿cierto? Si ese es el caso, ya no necesitas el poder del amigo que poseíste, Ikari, ¿cierto? Es tiempo de que me la devuelvas. El gran sabio empezó a sonreír usando el cuerpo de Ikari. A pesar de que ella ya tenía 12, ella tenía una sonrisa aún más inmadura resultado del dios que residía en su cuerpo. ¿Tú realmente estás obsesionado con esta Miko? Oh. Si ese es el caso, tú no puedes escapar mientras tenga a esta tipa en mis garras. Jeje, si tú quieres tomarla de regreso, haz ver tu punto con tus puños. Entonces, vamos a dejar que el emocionante y doloroso juego empiece. Un bastón de acero repentinamente apareció en las manos del gran sabio. No hay duda, era el bastón Ruji. Maestro de la superficie de las aguas de las montañas de frutas y flores, el gran sabio que iguala al cielo, Zambukong anuncia su presencia. Dime tu nombre. Kusanagi Godou. Déjame decirte de antemano, yo no tengo un título tan largo como el tuyo. Con el sonido del viento soplando, el bastón Ruji fue casualmente sacudido.
Suspiro, realmente se tornó en esto después de todo. El bastón de acero fue sacudido fuertemente contra Godot, quien saltó para evadirlo. Yo, bastón Ruggi del monje errante sanforjado de acero divino. El acero del bastón que sacudía los cielos y la tierra, aterrorizando al cielo azul, saborealo bien. El primer ataque fue algo rápido, y su velocidad probablemente superaba la de una bola rápida a 160 km por hora. Sin embargo, el bastón se volvió más y más rápido, y sus movimientos fueron como los de un rayo mientras el gran sabio lo empuñaba con una combinación de la agilidad de un mono y la velocidad de un rayo. No puedo verlo. Godot recordó su pelea con Perseo. La actual velocidad igualaba a la de un glorioso héroe que demostraba movimientos más rápido que un destello. Enfrentándose con un oponente cuyos movimientos eran imposibles de capturar visualmente, Godot empezó a usar la encarnación del ave de presa. El poder de la velocidad de un dios y la habilidad para saltar desbloqueada solo cuando se enfrentaba con ataques a alta velocidad. Además de ello, Godot había descubierto una nueva forma de usarlo cuando él la probó en su batalla contra la belleza, quien se había vuelto su hermana de juramento. En el proceso de usar el ave de presa, los sentidos y reacciones de Godot también se encontraban acelerados, y había una extraña sensación de que el entorno se encontraba en cámara lenta. En este mundo desacelerado, Godot era el único quien podía moverse normalmente. Así era como el ave de presa era usada normalmente. Sin embargo, esta vez Godot suprimió su velocidad tanto como le fuera posible mientras realizaba sus movimientos. Mientras el bastón de Ruggi se aproximaba lentamente, la punta se hizo camino hacia la garganta de Godot, pero Godot permaneció completamente quieto, apagando la velocidad del ave de presa. Él reactivó el ave de presa cuando su garganta estaba a 2 cm de ser atravesada. Superaceleración. La velocidad del ave de presa está vertida en su cuerpo, pero él solo la empleó por un instante. Esto era lo suficientemente bueno para evadir el ataque del bastón Ruggi. Godot lo evadió por 10 centímetros, y el ataque fue evadido espléndidamente. Oh. El gran sabio habló e instantáneamente aumentó la velocidad de su ataque. El bastón de Ruggi gritó y chispas empezaron a volar mientras realizaba una serie de ataques. Trazando arcos en el aire mientras se aproximaba a Godot de todas direcciones, era como una de esas películas de artistas marciales de Hong Kong donde los monjes Shaolin demostraban su habilidad con el bastón, excepto que cientos de veces más rápido. La serie de ataques continuó como una ráfaga de viento y truenos, pero Godot evadió cada uno de ellos con el mismo principio de antes. La importancia del ritmo fue notada durante su batalla con Luao. No era necesario usar supervelocidad todo el tiempo. Esa vez, él descubrió la técnica defensiva de solo usar velocidad divina solo en los momentos críticos. Sí, te estás defendiendo bien de los ataques del viejo bastón Ruggi de San. De eso es lo que sé. Trata ser un rey demonio. Aquel que dio ese halago fue el gran sabio, quien también era la segunda hija de la familia Ikari. Su tobillo había sido golpeado por la pierna derecha de Godot al mismo tiempo. Godot mantuvo la velocidad del ave de presa suprimida, y solo la liberaba cuando se encontraba a 10 centímetros de golpear a su blanco. Esta era una excelente patada para derrumbar. Estas espléndidas patadas son algo aterradoras. Ja ja ja, bien. A pesar de que él no se había caído, el tambaleante gran sabio rió. El éxito de los ataques también se debía a usar la velocidad a criterio. En el pasado, cuando él se encontraba a alta velocidad, Godot era incapaz de hacer movimientos precisos y usualmente fallaba sus ataques por un margen de 50 centímetros cada vez que intentaba golpearlos. Ahora, él atacó usando velocidad normal y solo aceleración en el mismísimo final. Usando ese método, él ahora era capaz de realizar movimientos muy precisos que antes le costaban mucho. Sin embargo, la confianza del gran sabio daba una sensación abrumadora. Mientras Godot continuaba peleando usando velocidad divina, Ikari daba una gran impresión de todavía no he ido con todo. ¿Dónde está la señal? La ansiedad de Godot aumentaba lentamente. Mientras tanto, durante el encuentro de Godot con el gran sabio, las chicas también empezaron sus operaciones. En una cierta placa memorial en la orilla del lago, ellas estaban mirando discretamente la situación entre el dios y el campeone. Para poder asegurar su ruta de escape, Annie ha sido enviada en una misión sola. Las personas ahora eran las dos grandes caballeros y las dos Himemiko, un total de 4 quedando. Aquella que estaba asignando las tareas, por supuesto, era la Diablo Rosso. Erika le habló a su amiga de la infancia. Lily, tenemos que crear una apertura para permitir que todos escapen y rescatar a Godot. Entendido. Pero entonces, ¿realmente la visión espiritual funcionará? Liliana miró preocupada a Yuri. Cada vez que alguien desea fuertemente ver algo, uno no sería capaz de verlo fácilmente. Erika ya sabía de esta regla no escrita en el campo de la visión espiritual. El éxito de la visión espiritual depende de los cielos, era algo que Yuri continuamente se repetía como recordatorio. Sin embargo, esas palabras parecían muy dudosas considerando las altas tasas de éxito de Yuri. De nuevo, Yuri podría inconscientemente elevar su tasa de éxito diciendo a sí misma esto una y otra vez. Lo haré funcionar de alguna forma, después de todo,
Hay muy pocas ocasiones cuando recibo inspiración divina de acuerdo a mi voluntad. Si lo hago en la misma manera, quizás funcione. ¿Ganando inspiraciones de acuerdo a tu propia voluntad? Aún para Mariyayuri eso parece algo difícil de creer. Ya veo. Ese método particular que aprendiste en el mundo astral, Yuri. Sí, debido a las memorias del vacío flotando por todos lados en ese reino, esa habilidad podía ser usada fácilmente a voluntad. Yo pienso que usarla en el mundo real puede extenuar el cuerpo de uno, pero el método debería ser el mismo. Yuri ya se había cambiado a su traje de Miko antes de dejar el resort. Para aumentar su nivel de concentración, ella empezó a cantar las palabras hechizo de la Hime Miko bajo la mirada de todas. Una vez en el gran reino de Tang, un niño entró al bosque en las montañas en primavera y nunca fue visto de nuevo. Los padres se aventuraron en su búsqueda pero nunca encontraron al niño. Lamentándose nuestro hijo, ellos lloraron la muerte del niño y fueron convertidos en aves espirituales, tristemente cantando cada primavera. Orando con ambas manos juntas delante de su pecho, Yuri cerró los ojos. Si uno fuera a hacer una pintura de la noble figura de esta Miko rezando con esmero, esto podría resultar en una conmovedora obra de arte. La forma no es diferente del vacío. Yuri. Moviendo tu corazón tan cerca como sea posible al mundo astral te permitirá que tu espíritu sea más perceptivo. Es este conocimiento ganado de la magia de Japón. Mientras Erika preguntaba después de oír el consejo, Ena procedió a explicar consistentemente. La forma no es diferente del vacío y el vacío no es diferente de la forma. La forma en sí es vacío y el vacío en sí es la forma, todo lo que posee forma en este mundo resemblan ilusiones. Por el otro lado, lo verdaderamente tangible tiene su propia forma. Esto fue enseñado por el gran Avalokitesvara X. Esto es debido a que el mundo astral es ese tipo de lugar. Era un mundo donde los espíritus y el ectoplasma se encontraban en más medida que las cosas materiales. Ya casi alcanzado el reino donde la forma no es diferente del vacío. Una vez que llegue allí, el tipo de visión espiritual que use en el mundo astral debería ser posible. Yuri ha estado allí antes, por eso ella debería ser capaz de realizar la técnica. Debería ser una cuestión de dificultad ahora. Esta era la directa chica no atada por la sociedad o el sentido común, pero al mismo tiempo una chica de clase alta con una excelente crianza y una multitud de habilidades dominadas. Atrapando un vislumbre de las facetas de Ena, Erika frunció ligeramente. A pesar que mantenía su comportamiento agradecido, ella ya podía predecir que esta Hime Miko se transformaría en el enemigo más grande de la Diablo Rosso. Por cierto, Seisui Nena, tu posesión divina puede ser usada en todas partes. Liliana entró a la conversación sin ninguna intención en particular. Hablando de los instintos de una bruja, es una habilidad que equipara el nivel de poder de un semidios o una bestia divina. Sin embargo, muy probablemente debe generar una gran carga para el cuerpo. Liliana, tienes razón en eso. Sí, aún para Ena, las condiciones para usar esa técnica son muy exigentes. A pesar que sonrió alegremente, el contenido de su respuesta no era para nada casual. Básicamente como correr una maratón completa a toda velocidad. Extremadamente agotador en concentración mental. Después de usarlo una vez, el cuerpo se siente completamente exhausto por toda una semana. Mientras se usa, no hay garantía de la Diez Avalokitesvara, llamado Guanyin en China y comúnmente conocido en inglés como la diosa de la misericordia, una diosa budista adorada en el este de Asia. Seguridad y puede resultar en muerte en el peor de los casos. Sin embargo, cuando llegue una situación en la que sea necesario, Ena está preparada para usarlo sin dudarlo, así que no se preocupen. Esta era la respuesta de la Hime Miko de la espada, quien estaba acostumbrada al entrenamiento duro. Erika sabía de sus investigaciones que las Hime Mikos tienen que pasar por ese tipo de entrenamiento regularmente para poder purificar sus cuerpos y mentes de las influencias mundanas. Ellos siempre entran a lo profundo de las montañas, ya que vivir mucho tiempo en áreas urbanas haría imposible llevar a cabo la posesión divina. Sin embargo, Seisui Nena era formidable no solo por la posesión divina. Primero que todo, su comportamiento usual carecía de la delicadez femenina, pero ella era al mismo tiempo una chica hermosa con un asombroso rostro y figura. Ella podía fácilmente acercarse a Godot como un amigo, pero demostrar encantos femeninos en áreas inesperadas, manipulando fácilmente su afecto en la palma de su mano. Ya sea como una mujer o un caballero, Erika ha notado que este era un oponente muy difícil de manejar. Justo ahora el tema que ella trajo con Godot fue interrumpido, pero ella debe acabar con este tema apropiadamente en el futuro. Mientras ella se determinaba, Erika llevó a la otra caballero lejos de las dos Hime Miko. El hechizo que ellas iban a usar a continuación requería de gran concentración. El ritual que ella está a punto de realizar junto con Liliana ya estaba completamente listo. De su éxito dependía la sobrevivencia del grupo. Mientras tanto, la batalla entre Godot y el gran sabio había llegado a su clímax. Aún para el nivel de visión dinámica de Ena, su velocidad era aterrorizantemente rápida e imposible de capturar. Mientras el gran sabio golpeaba con el bastón Ruji una y otra vez, su majestad continuamente evadió cada uno de los ataques por un pequeño margen.
Esta era una pelea que solo podía ser observada claramente por un artista marcial que ha perfeccionado el ojo de la mente. Entre los maestros en la capital imperial, solo había 2 o 3 quienes habían alcanzado este nivel. Observando la intensa batalla, la Hime Miko Mariyayuri cerró sus ojos concentrándose en su rezo. Lo que ella debía discernir era la divinidad del gran sabio que iguala al cielo, San Wukong. Ena se sentía arrepentida de que Ama no Murakumo no Tsurugi no se encontraba a su lado. Esa espada divina era también un miembro del acero y ellos deberían tener una mayor oportunidad con otro miembro de los dioses de su lado. Si su antiguo compañero todavía siguiera en sus manos, ella podría aprender el conocimiento y transferírselo a Kusanagi Godou. Dicho eso, era algo sorprendente que la excepcionalmente seria poseedora de visión espiritual pudiera tomar la iniciativa hasta ese punto. En el pasado, ella era una chica que se hubiera apegado rígidamente a las reglas sin importar qué. Las chicas se cambian a sí mismas cuando están enamoradas por el bien de la persona que aman. La abuela estaba en lo cierto. Cuando ella leyó por primera vez el perfil de Kusanagi Godou, Ena ya había sentido que era una persona interesante. Él tenía una personalidad modesta, un comportamiento apegado al sentido común, y el estilo de vida un pacifista. Aún así, él ocasionalmente actuaba de maneras un poco extrañas. Desde la perspectiva de Ena, quien no estaba atada a las reglas ordinarias, era el gozo de conocer a un hermano perdido. Sin embargo, parece que la estudiante de honor Yuri era más compatible con él. De hecho, habiendo sido testigo de todo tipo de situaciones desastrosas que fueron resultado de las acciones de Kusanagi Godou, Ena estaba convencida de ese hecho. Él es mi esposo, el hombre escogido por el destino. Para poder asegurar la continuación de la línea de sangre de los Seisuin, ella estaba obligada a dar a luz a un niño tarde o temprano. Sin embargo, Ena nunca ha conocido a un chico que le guste hasta ahora. Encontrándose con la falta de sentido común de Ena, esos sujetos reaccionaron con asombro, ira o alabanzas. ¡Qué mal! Ellos no están calificados para estar con Ena. En este aspecto, Kusanagi Godou era diferente de todos ellos. Ena no esperaba que Godou hiciera que su corazón se acelerara tanto, pero aún así lidió con ello con calma. Ena no le interesan esos tipos que se dejan llevar por la lujuria. Tanto como sabia como hija de la familia Seisuin, había muchos sujetos, y aún listados en los registros familiares, quienes estaban coleccionando bellezas. En este punto, Godou era realmente mucho mejor que ellos. A pesar que él todavía no tiene intenciones de casarse, estaba bien si es que todo lo que obtiene es su descendencia. A pesar que los poderes de un rey no eran hereditarios, ser un descendiente le ofrecería una gran influencia en el mundo de la magia. Las asociaciones mágicas europeas eran normalmente dirigidas por, o hasta fundadas por aquellos descendientes de los reyes. Tomando como ejemplo a la Cruz de Cobre Negro, hace más o menos 10 generaciones, su comandante en jefe era el hijo ilegítimo de un rey. Él era tratado como realeza, y de hecho, miembros de la familia Blandelli como Erika son sus descendientes. Por ello, Ena enfocó su atención en la batalla entre el hombre con quien estaba destinada a encontrarse. Esto no va bien, si esto continúa, su majestad se encontrará en más y más desventaja. Para poder escapar, él necesita apresurarse. Los instintos de batalla naturales de Ena claramente discernían a quien se inclinaba la victoria. Kusanagi Godou estaba teniendo una batalla de velocidad divina contra el gran sabio que iguala a los cielos. Era aparente que el último era mucho más experimentado en batallas de alta velocidad que el primero, y el gran sabio que iguala a los cielos sobrepasaba los movimientos de su majestad por primera vez. Claramente ellos deberían estar empatados en términos de velocidad, pero podía notarse claramente que el gran sabio estaba gradualmente acostumbrándose a los movimientos de Godou. Debido a la velocidad extrema, Ena solo podía ver vagamente parte de la acción, pero ella era capaz de comprender quién tenía la ventaja en la batalla. El bastón Ruji del gran sabio parecía estar agitándose de la derecha, pero esa era solo una finta. Mientras Godou evadía horizontalmente, el gran sabio lanzó una patada giratoria desde la izquierda. Usando este principio, el gran sabio está gradualmente prediciendo los movimientos de Godou. Fintas y distracciones. Ya que Godou era incapaz de atacar el cuerpo de Ikari directamente, el resultado de la batalla sería el peor si las cosas siguieran de esta manera. Él sería vencido. Ena desenvainó la espada que había recibido de la colección en la residencia Sayanomiya. Si algo pasara, ella usara posesión divina para asistirlo. Habiendo convocado el espíritu de Susano antes en la mañana, ella solo podía usar la técnica solo por un corto tiempo más, o si no sería una carga demasiado pesada para su cuerpo. Durante el incidente en el baño al aire libre, la Hime Miko de la espada obtuvo un poco descanso para su mente y cuerpo. Sin embargo, cuando llegue el momento necesario, Ena lo usará sin ningún temor. Como la mujer que está preparada para servir a su majestad, esto es algo natural. Ena empezó a echar un vistazo como si fuera el momento de entrar en acción. Muy lejos en las desiertas montañas, descansando en las herbosas llanuras. El linaje del acero es el camino de la espada. Llevando el arco a un lado del caballo, llevando pensamientos fieros en perseguir los rebaños de ovejas, capturando su presa. Cantar la alabanza del ancestral camino del valiente.
Yuri ligeramente rezó con una voz ronca. Abriendo sus ojos, su cuerpo se sacudía mientras miraba a Ena. Yuri, lo tienes, ¿cierto? La verdadera identidad del mono quien robó el cuerpo de Ikari, lo sabes. Sí, entonces está bien, tú puedes. Godou-san. La Hime que poseía los ojos espirituales cayó hacia adelante mientras hablaba. Sorprendida, Ena apresuradamente la atrapó. El cuerpo de Yuri estaba terriblemente caliente, especialmente su frente cuando Ena trató de tocarla. Usar visión espiritual de esta manera sí que es descuidado, eso debería ser notado desde el principio. Pero Yuri, realmente lo lograste. Ena sacó el dispositivo que le había sido confiado mientras llamaba a su amiga de la infancia. Esta era la pistola personal de Annie Charlton, un revólver delgado. Mientras Ena disparaba la señal, un resultado inesperado ocurrió. Afectado por las fintas, Godou empezó a fallar en evadir. Recibiendo heridas en sus brazos, hombros y muslos, la batalla se había tornado en lo peor. Siendo incapaz de contraatacar era realmente doloroso. Con eso, el gran sabio que iguala a los cielos detuvo sus ataques. Ya veo, tú estás preocupado por esta pequeña niña poseída por mí. El gran sabio finalmente se dio cuenta de la extraña manera de pelear de Godou. El rey mono ocupaba el cuerpo de Ikari mientras se rascaba su rostro mientras pensaba. Es como si estuviera usando a esta pequeña niña como un rehén. No es bueno, eso realmente no es bueno. ¿Acaso eso no me hace parecer como solo un villano? ¿A qué te refieres con parecer? Claramente fuiste un villano todo el tiempo. Enfrentándose con el estúpido comentario del gran sabio, Godou finalmente deja salir una respuesta. Es cierto que he hecho todo tipo de cosas desagradables. Sin embargo, ser visto como un miserable villano se siente muy repugnante. Yo, el gran sabio que iguala a los cielos, San Wukong, necesito establecer adecuada solemnidad de presencia después de todo. Este mono terminó siendo aún más vanidoso de lo que esperaba. Enfrente del sorprendido Godou, el gran sabio empezó a formar complicados mudras 11 con sus manos. Parece que es momento de que muestre mi verdadera forma. Yo por lo presente rezo por esta calmada respuesta, ja. Humo de color dorado empezó a levantarse de la cabeza de Ikari. 11 mudra es un gesto sagrado hecho generalmente con las manos. Calmada respuesta a los 6 sentidos 12 La paz del monarca divino viene a mis 5 órganos. El origen de la paz, comparte las raíces de todos los dioses en el cielo y la tierra. Ven, derrama sobre mí el cuerpo y la divinidad de la calmada respuesta, ouch ouch ouch. El humo gradualmente se volvió más y más espeso hasta tomar la forma de un mono. Poco a poco, se volvió sólido, convirtiéndose en el dios mono cubierto por el pelaje dorado. Parado a una altura de 160 centímetros más o menos, él vistió un cao amarillo 13 como antes. Mientras el mono se levantaba, Ikari simultáneamente colapsaba en el piso. Ahora, déjame poner esta mico lejos, el mono, el gran sabio que iguala a los cielos, San Wukong quien había recuperado su forma original, chasqueó los dedos. El cuerpo de Ikari se convirtió en una pequeña esfera de luz y fue tragada por el gran sabio. Oh, yo realmente no me la comí, pero simplemente la guardo en mi estómago por él. Momento. Asesino de dioses, si quieres salvar a esta mico, solo corta mi estómago y tómala de regreso. ¿Qué? Yo pensé que dijiste algo de no ser como un villano. Godou ruidosamente criticó al gran sabio quien estaba sonriendo maliciosamente con su rostro de mono. Si tú le haces este tipo de cosas a las chicas, ¿qué eres además de un villano? Ja ja ja, qué sorprendentes palabras. ¿Pero ya no lo dije ayer? Yo soy gran sabio que iguala a los cielos quien actúa con ferocidad y expone a la maldad, excepto yo no quiero sentirme como algún tipo de lamentable villano. Habiendo hablado, el gran sabio que iguala a los cielos retomó sus ataques. ¡Qué rápido! En un instante, él atacó con sus palmas 10 veces seguidas. Godou fue capaz de usar la velocidad del ave de presa para esquivar hasta el 9º golpe, pero fue golpeado después de eso. Esta era una bestia salvaje con quien nunca se había encontrado antes, con una agilidad de mono y ataques que eran más rápidos que antes. No, eso no era todo. Mientras las palmas del gran sabio impactaban en su hombro izquierdo, Godou exclamó en shock. Es duro. Eso es completamente como el acero. La clavícula fue definitivamente fracturada y un intenso dolor invadió su hombro izquierdo. 12 sentidos en budismo, la mente es conocida como un sentido adicional 13K, un tipo de traje militar usado por actores en obras en el teatro de Beijing. Ojos feroces, mirada dorada, cráneo de acero, brazos de acero, espalda de cobre, cuerpo de cobre. Mientras terminaba de recitar, armas filosas aparecieron en armas manos del gran sabio. El rey mono después atravesó su propio abdomen. Con un sonido de algo rompiéndose la espada fue hecha añicos. Después él tomó la hoja y pico directamente a su cuello y la espada fue rota con un sonido aplastante. Yo como duraznos celestiales, bebo alcohol sagrado, y consumo elixires para obtener este cuerpo indestructible. Además de ello, gracias a las quemaduras de las llamas de la caldera Bagua 14, yo puedo soportar los cortantes ataques de espadas y sables, rompiendo los ataques de las hachas, y truenos y rayos sin ser dañado. ¿Podría ser esto inmortalidad, un cuerpo de acero?
Salvatore Doni también poseía tal autoridad. Estas constituciones inmortales eran muy difíciles de manejar. En ese momento, el sonido de un disparo fue oído. La señal para la retirada temporal. Godot soportó el dolor en su pecho mientras elevaba la velocidad del ave de presa al máximo. ¿Lo lograría? El dolor en el pecho era una señal de que el tiempo límite del ave de presa se estaba acercando. El mono divino, quien debió haber sido dejado atrás, estaba corriendo detrás de él. Ya que él había estado controlando conscientemente su velocidad todo el tiempo, Godot sintió que debería ser capaz de usar lo que le queda de fuerza para ir con todo y alcanzar la velocidad máxima. Sin embargo, no hay forma, esto no es bueno. Juega conmigo un rato más. Godot recibió un gran shock. Con los movimientos de un mono, el gran sabio estaba corriendo a la par de la velocidad divina de Godot. Entonces él realmente no estaba yendo a toda velocidad justo ahora. Corriendo hacia adelante, el gran sabio aceleró y cortó el camino de Godot desde el frente. Con ello él hizo una estocada con el bastón de Ruggi, apuntando al corazón de Godot. Godot se rindió en esquivar a la izquierda, derecha, o retirarse. Ya era demasiado tarde. Solo había una manera en la que él tomaría el menor daño de su ataque. Continuar corriendo hacia adelante. Godot también aceleró y tomó un salto, enviando un rodillazo volador a la cara del gran sabio. 14 Bagua, los 8 trigramas del libro de los cambios. Una referencia a la historia del viaje al oeste donde Sambucón fue encerrado en un caldero por 49 días para ser destilado en un elixir. Por supuesto, aun si el blanco fuera golpeado. Esto no iba a noquear al oponente. Después de todo, el enemigo poseía un cuerpo de acero, y era muy probable que en cambio la propia rótula de Godot sea destruida. Debido al repentino ataque, la mira del gran sabio fue desviada ligeramente. La apuesta de Godot funcionó. En vez de atravesar el corazón de Godot y matarlo instantáneamente, el bastón de Ruggi atravesó el flanco del abdomen de Godot. A pesar que una herida era inevitable, una muerte instantánea fue evitada. Mientras el bastón era retirado, Godot colapsó hacia adelante en el piso. Parece que he llegado a mi límite. Por favor, chicas, confiar en ustedes para el resto. En el instante de la oración de Godot, la superficie del lago Chuzenji repentinamente explotó. Como una maga, Erika era muy talentosa en alquimia con acero. Esta era una batalla mágica que se originó de la alquimia, perteneciente al dominio mágico de la manipulación del metal y la infusión de magia en los objetos. En adición a hechizos que conllevan atributos metálicos, Erika también era talentosa en la muy compatible área de la magia de fuego. En vez de técnicas de fuego y acero, los talentos de la bruja Liliana se centraban en las áreas de las opciones, comunicación con plantas y animales, y hechizos relacionados con el agua, tierra y cielo. Por ello, cuando ellas decidieron controlar masivas cantidades de agua, la principal conjuradora fue Liliana. Observen, yo deberé enviar progresivamente un gran diluvio a la tierra, extinguiendo todas las criaturas terrestres, arrasando con toda forma de vida de la faz de la tierra. La caballero, quien también era una bruja, empezó a cantar las palabras hechizo en la orilla del lago Chuzenji. Agua, levántate desde lo profundo, inundando la tierra, sumergiendo todas las planicies y montañas. Erika se para a su lado, silenciosamente apoyando a Liliana como si tratara de no interrumpirla. Las criaturas terrestres, aves, bestias y ganado, insectos que se arrastran por el suelo. Humanidad, todo deberá perecer. Deberá la muerte venir a todo lo que respira, y a todo lo que reside en la tierra. Todas las criaturas de la superficie, humanos, bestias, reptiles, aves, toda deberá ser exterminado. Ese fue el ritual mágico, una técnica que requiere muchos hechiceros que cooperen para manifestar el mismo hechizo. Esta era una técnica que era usada cada vez que un hechizo de gran dificultad que requerían largos periodos de tiempo para lanzarlos o necesitaba poder mágico más allá de la capacidad de un individuo. Mientras la doncella de pelo plateado gritaba el encantamiento completo, la superficie del lago Chuzenji empezó a formar ondas. Primero eran solo pequeñas olas que azotaban la orilla, pero ellas duplicaron sus fuerzas al rebotar, y esto continuó repetidamente. Muy pronto, grandes olas imponentes que parecían que iban a aplastar la orilla fueron creadas como si un tifón hubiera llegado. Las violentas olas arrasaron con la orilla norte del lago Chuzenji y hasta algunas carreteras que se encontraban un poco más lejos. Mientras Godot y el gran sabio que iguala a los cielos llevaban a cabo su batalla a alta velocidad, Godot finalmente oyó la señal que él había estado esperando por tanto tiempo, el sonido del revólver disparando. Ahora, Lily. Vamos. No necesito que me lo recuerdes. Dama del lago, por favor otórgame tu bendición a esta bruja de tu descendencia. En el instante en que Erika llevó a cabo las instrucciones de Erika, la superficie del lago se levantó en un movimiento rápido, y el agua del lago se precipitó contra la orilla en forma de olas gigantes. A lo largo de las calles principales extendiéndose a través de la costa norte, las filas de tiendas, hoteles, restaurantes fueron instantáneamente arrasados. Era dicho que surfistas legendarios montaban olas de 25 pies de altura. Ya que un pie media más de 30 centímetros, eso significaba aproximadamente 7 metros.
Sin embargo, las actuales olas eran paredes gigantes de agua de aproximadamente 15 metros de altura, y ellos estaban acercándose furiosamente a la superficie. El área incluía el gran sabio quien justo había atravesado al asesino de dioses, así como también al colapsado Kusanagi Godou. La placa de hierro se deslizó del bolsillo de la camisa de Kusanagi Godou, exactamente como fue planeado.